Bienvenidos a un episodio más de Alquimia en la Caja de los Medicamentos. El día de hoy nos acompaña un experto en el área de farmacia. Y bueno, hoy nos tendríamos que preguntar en sí, ¿qué es una farmacia? ¿Por qué es tan importante este lugar para quienes nos atendemos las enfermedades o quienes buscamos un bienestar en la salud? Hoy veremos que la farmacia es una institución que se remonta desde la época más antigua. Y para ello nos acompaña el químico farmacéutico biólogo Andrés Barrientos Acosta. Bienvenido, Andrés, y bueno, muchas gracias por aceptar el día de hoy estar con nosotros. No, pues gracias a ti, amigo, por la invitación, sobre todo, ¿no? De que pues, nos conocemos desde hace años y estamos metidos en este canal, ¿no? De la farmacia y sus maravillas. Sí, claro, y realmente, para quienes nos ven y nos escuchan, pues la farmacia, para ambos y para quienes han pasado también por este programa, pues ha sido un elemento importante en nuestro desarrollo profesional. Y bueno, Andrés, pues vamos a entrar en materia, claro, porque bueno, obviamente hay muchas dudas e inquietudes que nos han hecho. Y bueno, la primera pregunta que yo te quisiera hacer, pues es, ¿qué es una farmacia en realidad? Porque hoy vemos a lo largo de los lugares que tenemos diversas características de farmacia, ¿no? Que llamamos farmacia. Pero realmente, ¿qué es o qué debería ser una farmacia? Bueno, amigo, pues mira, la farmacia en sí, pues podemos definirla de la manera normativa como lo marca la ley, como el establecimiento dedicado a la correcta conservación y dispensación de los medicamentos y demás insumos para la salud, ¿no? Pero sin embargo, México le ha dado otra definición que es más social, ¿no? Como que el botiquín de la esquina. Okay. Entonces, si lo hablamos de manera normativa y que creo que la mayoría de los químicos o los formadores o los que van para químicos y les interesa el área de responsable sanitario, deben saber que es el establecimiento que se encarga, vuelvo a repetirlo, ¿no? de la correcta conservación de los medicamentos y demás insumos para la salud y que abarca un universo de cosas. O sea, no solamente queda en que ya compré, voy a vender y resguardo. No, hombre, es un cumplimiento normativo gigantesco. Sí, sobre todo porque, bueno, si nos comparamos con otros países, claro. Bueno, sabremos que cada país tiene una característica que define a la farmacia, ¿no? Por ahí se habla de que, bueno, en España, la farmacia española, pues tiene otro tipo de elementos que no solamente pues, es el dispensar o suministrar un medicamento, ¿no? Ya se habla incluso de suministros y de asesorías. Pero bueno, ahorita vamos a retomar esa parte. Ahora bien, tú comentabas que, bueno, que la normativa define a la ley, ¿no? Y bueno, entiendo que para quienes nos ven y nos escuchan, pues esta normativa permite o limita, bueno, evidentemente, qué debe o qué no debe haber en la farmacia. Según la ley, específicamente, ¿qué tipos de farmacia existen? ¿O por qué puedo ver farmacias que tienen hasta súper en el caso de México, etcétera? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, la Ley General de Salud, así como el Reglamento de Insumos para la Salud, clasifican a las farmacias en diferente tipo, ¿no? Dependiendo qué van a comercializar. Por ejemplo, si nos encargamos o nos enfocamos solamente a las farmacias, que las llamamos todo el mundo, que las encontramos a la vuelta de la esquina, la ley las puede dividir en dos, ¿no? Farmacias comunitarias y farmacias hospitalarias, ¿no? Las que están más enfocadas a la farmacovigilancia. También existen las droguerías, las boticas, y todo depende el tipo de medicamento que van a surtir, por decir el nombre, ¿no? O a dispensar, que sería la palabra correcta en definición, ¿no? Si lo podemos considerar como los supers, los mini supers que tienen, ¿no? Eso ya depende de la CIAN, de la clave CIAN que maneja el TLC, ¿no? Para que podamos nosotros ya sea hacer una farmacia solamente o incluirle otro tipo de insumos o perecederos. Pero eso sí, siempre tenemos que garantizar la pureza del medicamento, ¿no? Y soy muy enfático en esto porque a veces lo confundimos. O sea, a veces creemos que una farmacia puede caer como una tiendita de esquina o una tienda de conveniencia que encontramos de esa famosa marca roja con amarillo, o incluso otras que ya están incluyendo dentro de su stock medicamentos, ¿no? Sí, y ese es, bueno, vamos a platicar más adelante de este tipo de cuestiones que ocurren en México, porque la realidad es que tú mencionas que se divide en dos, ¿no? La farmacia hospitalaria y comunitaria.
Y bueno, para quienes nos escuchan, pues obviamente la farmacia hospitalaria pues está más orientada hacia la parte de un hospital, ¿no? Correcto. Y pues se encarga principalmente de pues modificar hábitos, desde el suministro hasta etcétera. Y en el caso de la comunitaria, pues ya estamos hablando de buenas prácticas de dispensación, ¿no? Que son en las Correcto. farmacias, en las que, bueno, nosotros aquí en México las conocemos como las farmacias, pues, de cadena. Ajá. O que se dedican principalmente, pues, a vender, ¿no? Y que incluso, pues, no tienen este servicio, muchas de ellas, de orientación médica, ¿no? Y otros servicios que están enfocados hacia el área de la salud. Ahora bien, hemos tenido como muchas interrogantes en cuestiones del área de la farmacia, ¿no? Porque yo incluso me he atrevido a decir que la farmacia en México es muy permisiva, ¿no? Incluso está como muy laxa, ¿no? Y uno de los puntos que ha sido tema y tópico a lo largo de al menos de mi formación y que veo también hoy en día, pues es el que está detrás de un mostrador, porque tú comentabas que, bueno, que el responsable sanitario tiene una función dentro de una farmacia, correcto, ¿no? Sin embargo, el que dispensa o el que está detrás, pues no necesariamente tiene una formación farmacéutica, al menos aquí en México, ¿no? Y bueno, yo quisiera preguntarte en realidad entonces, bajo este tipo de cuestiones, pues ¿qué es un farmacéutico? Porque algunos países sí tienen como más definido qué es un farmacéutico o cuáles son las funciones o el rol de un farmacéutico. En este caso, pues, ¿qué sería un farmacéutico? Sí, pues mira, aquí mi experiencia está más basada en la normativa, ¿no? O sea, al final de cuentas, en cualquier país, o sea, tenemos que cumplir con la normativa aplicable, ya sea para cualquier tipo de institución de salud o de digamos, consultorios de médicos dentistas, incluso hasta los compañeros que son de dieta, ¿no? Los nutriólogos, perdón. Yo, de dieta. Entonces, que no te escuchen mis amigos porque van a decir, sáquenlo. Entonces, el profesional el profesional farmacéutico, incluso la ley no lo menciona tal cual, menciona responsable sanitario. Y la misma ley te marca cuáles son esos profesionistas que pueden ser responsables sanitarios dentro de un establecimiento denominado farmacia, ¿no? Ahora bien, la misma ley hace un candadito donde dice, tú como responsable sanitario puedes asignar a un auxiliar que en tu ausencia va a tener las mismas responsabilidades que tú durante tu visita, ¿no? La ley dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que un químico o un responsable sanitario venga y te visite, pero que le va a reportar a la máxima autoridad dentro de la farmacia. Pero en caso que tú no puedas estar todos los días, asígname un auxiliar, que esa persona va a tener la misma responsabilidad tuya para garantizar el correcto manejo de los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa en México? En México nos consideramos conformistas al momento de que si alguien ya tiene la CICAT, claro, ya es considerado un profesional en farmacéutico, ¿no? Y que por currículum la mayoría de las empresas ya te lo están pidiendo. O sea, si tú vas a entrar como farmacia o como un vendedor de farmacia, gerentes de farmacia, poder decir el nombre, incluso responsables sanitarios, ya se está solicitando la CICAT y actualización año con año. Sí, claro, que es esta certificación y bueno, la voy a poner entre comillas, aunque me odien, porque realmente es un documento que solamente te valida bajo ciertos criterios, ¿no? Pero no te vuelve como tal un farmacéutico y bueno, quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, pues tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Tiene ahí varios elementos que hay que incluso acá reconsiderar, ¿no? Y que si tú lo ves por el lado, no sé si has tenido la experiencia, amigo, pero al menos yo que la estoy presentando, que la aplico cada año con año, es muy general. O sea, sí, claro, no te la enfoca hacia una farmacia, no te la enfoca hacia un almacén de medicamentos, no te la enfoca hacia un laboratorio de elaboración de fórmulas. O sea, realmente es muy general para que todos se certifiquen por CICAT, ¿no? O sea, por el sistema de dispensación y capacitación de la COFEPRIS. Sí, porque realmente lo que busca es eso, ¿no? O sea, llevar y dar herramientas para la dispensación, que realmente entramos en este concepto que siempre comento, que realmente pues la dispensación no solamente es el acto de dar un medicamento, ¿no? Ya hablamos ahí de que la dispensación involucra otras actividades, como el hecho de
orientar de manera breve al usuario, ¿no? Incluso de cómo transportarlo, cómo usarlo, si es algún dispositivo en específico. O sea, este tipo de cuestiones que impactan y que se ha visto que impactan directamente a la salud del paciente o quien va a consumir el medicamento o el insumo, ¿no? Y llegamos a esta parte que decías, a quienes realmente dispensan en las farmacias, pues tú nos acabas ya de contestar automáticamente, ¿no? Que son estas personas que pues, se capacitan a través de ese sistema, ¿no? Y que obviamente ya comentábamos que teníamos esta área de oportunidad. Y bueno, el papel de farmacéutico, tú acabas de comentar que la ley pues no lo reconoce y de hecho me voy a atrever a decir que incluso hasta en las instituciones de salud pues no existe como tal una identidad. Ya se hablaba hace mucho tiempo de que pues ya la palabra farmacia aparecía en ciertas legislación que era como ya más reconocida, pero como tal, si queremos verlo así, pues el rol del farmacéutico está todavía mucho por discutir, ¿no? Y vamos a entrar en un tema de discrepancia porque, bueno, no sé si has visto o te tocó ver en las redes sociales que, bueno, que hay que tomarlas también con pincillas, que por ahí alguien estaba prescribiendo medicamentos, ¿no? O sea, que era un farmacéutico o formado en esta área que prescribía medicamentos. Y entonces, pues obviamente el gremio farmacéutico y en la parte médica, toda la parte de salud empezó a responder ante ello, ¿no? Pero realmente ya hablando, ¿un farmacéutico puede prescribir? Ay, ese sí dirías tú, hay que tocarlo con pincitas, ¿no, amigo? Porque por conocimiento, digamos, yo tuve un maestro en la facultad que decía, o sea, podemos llegar nosotros a saber más de cómo puede tener los efectos terapéuticos un medicamento o cualquier otro insumo, pero que legalmente tú no estás facultado para poderlo realizar. El único que está facultado o los únicos que están facultados para poder realizar la receta, pues son los que marca la ley, el médico cirujano, los homeópatas, cirujano dentistas, médico veterinarios cuando se especifique que es para uso animal. Okay. Y en algunas ocasiones o en casos específicos los licenciados en enfermería. O sea, pero digamos, uno como químico tiene que tener ese cuidado, ¿no? De que tu conocimiento es tu conocimiento, ¿no? Entonces, ya de eso a que uno venga y le diga, oye, tómate esto, o sea, a través de una receta y que quede todo escrito, no, hombre, es un rollo mental que en cualquier momento hasta te pueden multar a ti como ciudadano. De hecho, son ya cuestiones legales, ¿no? Porque creo que hay una confusión, sobre todo, y me atrevo otra vez a decir que existe una confusión, porque prescribir ya es el acto de dar una medicación por escrito, validada por la entidad, ¿no? Pero yo te puedo sugerir como farmacéutico. O sea, si tú me llegas y me dices, oye, me duele la cabeza, que creo que todos hemos hecho eso, pues te puedo sugerir, bueno, pues tómate un analgésico, ¿no? Pero es sugerencia, no te estoy dando ningún documento. Y ojo, es un medicamento de venta libre, no te estoy dando un medicamento ni te estoy sugiriendo un medicamento que requiere realmente, según las fracciones, una prescripción. ¿Qué es lo que avala o qué es lo que amarra un médico? El expediente clínico. Claro. ¿No? Yo les comentaba que dependiendo la institución, dependiendo el servicio que le vamos a dar al usuario, se divide la ley, ¿no? La ley que enfoca o que está especializada en el campo de farmacias, la ley que se enfoca en el cumplimiento de los consultorios médicos, ¿no? Entonces, si yo como farmacéutico en mi experiencia le digo a una persona, oye, me duele mucho la cabeza, ay, tómate un Ergocaf, ¿no? De fracción 2, yo te lo saco. ¿No? Que esa es otra historia. Claro, ¿no? Y a esa persona, por azares del destino, le da una reacción alérgica que lo tumba, claro. ¿No? O sea, ¿cómo voy a facultar yo que pude haber llevado un control de expediente de esa persona cuando el médico tiene otra información en su expediente? Y no, hombre, se va a hacer una investigación que piden expedientes, piden recetas, claro. Saca el ministerio, te llega, te visita. No, hombre, eso es un rollo que es un universo, te decía, es un universo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? A veces, la recomendación que yo he dado en mi experiencia hacia mis compañeros de farmacia es, ¿sabe qué? Sugiero esto, pero vaya con su médico para que le recete algo que realmente le funcione de acuerdo a su clínica. No se metan en rollos, o sea, realmente... Sí, claro, y sobre todo comentábamos esto de las recomendaciones, porque hay países, por ejemplo, donde la farmacia tiene servicios adicionales, ¿no? Como que son los famosos servicios farmacéuticos, donde quien está detrás del mostrador, pues es un farmacéutico, o sea, tiene licencia, cédula y
y es el que conoce cuáles son sus limitaciones. Porque, por ejemplo, hay servicios de dispensación, de seguimiento farmacoterapéutico, de indicación farmacéutica, que obviamente tienen limitantes, ¿no? Y tú bien lo acabas de decir, o sea, yo no le voy a decir al paciente, tómate tal medicamento que es controlado, porque primero, ¿quién soy como farmacéutico, no? Y segunda, por ejemplo, si hablamos del servicio de indicación farmacéutica, pues sí o sí solamente sugiere medicación sobre síntomas menores, que son síntomas que el paciente ya ha tenido con antelación, pero que por ningún motivo se genera una prescripción. Ajá. O sea, realmente cuando ya hablamos de farmacia y de servicios farmacéuticos, pues aquí sí implica que esté un farmacéutico, que no es nuestro caso en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las ocasiones en México, ¿no? Sí, y quizás y ya voy comprendiendo más el enfoque, es de que la ley todavía no te lo deja en México. O sea, la ley en México es... Sí, claro. Ni te metes en ese rollo. Quizá, por ejemplo, y no te vas muy lejos. Chile tiene un esquema de salud muy bueno en cuanto a farmacia. O sea, trabaja muy de la mano con el Ministerio de Salud de Chile. E incluso en las farmacias, conforme los pacientes van llegando, los clientes van llegando, ellos van generando su expediente de control de medicamentos suministrados. Han trabajado en campañas gigantescas de control de antibióticos. O sea, ya no se dispensan los antibióticos como si fueran aspirinas. No, hombre, o sea... Como antes que parecían chocolatitos, correcto, ¿no? De estos de juguete. Que casi lo metían a la piñata. Sí, de esos llévese sus antibióticos. No, la realidad, pues, es que obviamente México tiene muchas áreas de oportunidad en la parte de los servicios enfocados en el área de farmacia, ¿no? Hace mucho tiempo alguien decía por ahí que el problema es que no había farmacéuticos, ¿no? O sea, que no había profesionales farmacéuticos. Hoy yo me atrevo a decir que ya hay estos profesionales farmacéuticos, sin embargo, las áreas de oportunidad que ellos tienen, pues están siendo muchas veces ocupadas por otros tipos de profesionales. Y que, bueno, también vamos para allá, ¿no? Ahora, hoy en día, por ejemplo, ¿se podría decir que la farmacia en México es una farmacia que está profesionalizada? Ay, no. O sea, realmente yo... ¿Para qué irme por la rollo? No, la verdad no. O sea, creo que la profesionalización se va a dar incluso ahorita. O sea, si lo vemos en el campo, en la realidad, vámonos a la realidad, considero que la profesionalización se basaría en tener a alguien, un responsable sanitario, que se encargue de no solo dispensar por dispensar, o incluso el equipo de farmacia no dispense por dispensar, sino que se encarguen de recibir receta, validar receta, corroborar el medicamento, claro, y explicar la forma o la vía de administración de este producto. Pero ¿qué pasa ahorita? ¿No? Llegamos con una receta y dice, sí, ácido acetil salicílico, ¿no? Sí, claro, ellos no preguntan ni para qué, ni para cuándo, ni para dónde, ni si es vigente, si no es vigente. O sea, ellos, que vengo a comprar 30 insulinas. 30. Toma. No pasa nada, pero la venta está creciendo, ¿no? Entonces, todavía no se ha profesionalizado. O sea, intentamos, los que estamos metidos en este medio, es profesionalizarla, enfocándonos y respetando, pues, obviamente, lo que aplica en normativa y haciendo sensibilidad cuáles serían las consecuencias a la población, ¿no? O sea, de dar un medicamento por darlo. Digo, y aparte súmale, ¿no? Porque yo siempre comento, y bueno, ahora iba a quedar grabado, que cuando tú vas a la farmacia X, pues llevas tu prescripción, te la venden. Pero yo esa misma prescripción, independientemente de cuál sea el medicamento, ¿no? Que sea uno que puedas comprar en cualquier lugar, vas a otra y te lo puedes volver a vender, porque pues no hay marca, no me lo sellan, no llevan registro. Entonces, este tipo de actividades, ¿no? Donde yo puedo ir a comprar a estas farmacias de cadena o farmacias privadas, etcétera, pues no hay un control en realidad de mi expediente. O sea, donde sí hay un expediente es en un hospital, claro, ¿no? Pero pues si yo voy a una farmacia hoy, mañana voy a otra y así me la paso de farmacia a farmacia comprando insulinas, pues ya voy a tener 20,000 insulinas en mi casa, ¿no? Entonces, también eso ha complicado o es uno de los elementos para poder profesionalizar, ¿no? No es como en otros países donde ya te dan tu receta y la puedes dispensar en otro estado, en otro lugar, pero si quieres ir a otro estado,
pues te dicen, ya te surtieron, o sea, ya no te la puedo dar, ¿no? Ajá. Entonces, también este tipo de actividades, y tú bien lo mencionabas, ¿no? O sea, la venta crece, ¿no? Porque al final y al cabo, pues pareciera que las tendencias es hacia eso, ¿no? Bueno, la realidad. Y bueno, la otra cuestión, pues es la entidad del farmacéutico, porque curiosamente los farmacéuticos, la mayoría suele estar en hospital más que en una farmacia comunitaria. O sea, las áreas de oportunidad o las áreas donde se ha presentado mayor oportunidad, pues es esta parte de los hospitales, ¿no? En la farmacia hospitalaria, donde pues atienden a los diversos servicios. Pero bueno, antes de ir a esa parte, Porque pues, también hay una bomba. Hay temas de dónde cortar. Sí, claro. Sí, la farmacia es todo un mundo en realidad. La gente cree que la farmacia es el espacio donde tú llegas y compras. No, o sea, la farmacia es una cosa que desde lo que hay detrás hasta incluso cómo vamos a desechar, ¿no? Que ya hemos platicado aquí del desecho de los medicamentos. Ahora bien, hay muchas farmacias hoy en día, y sin decir nombres, que pues obviamente tienen el establecimiento que vende, que dispensa, pero también tienen servicios adicionales. Empezamos con los más comunes, ¿no? La parte de la orientación médica, ¿no? En donde tú llegas y bueno, te dan tu receta y compras al lado casi, ¿no? Que para mi gusto es una estrategia mercadológica, para mi gusto, y funciona. Pero también empiezan a agregar otro tipo de servicios, ¿no? Ya vemos servicios de odontología, etcétera. Mi pregunta va en este sentido. ¿Este tipo de servicios presenta alguna ventaja o tiene alguna limitación en la función del farmacéutico? Limitaciones no considero, porque al final el farmacéutico tiene que aplicar lo que la normativa dice, ¿no? O sea, si el servicio adicional a la farmacia, como por ejemplo una orientación médica, prescribe una receta que incumple, el farmacéutico tiene la obligación de decir, oye, es que no está cumpliendo, o sea, necesita una receta que cumpla con la normativa, ¿no? Como bien mencionas, es más un tema estratégico de cadena, o sea, realmente es para relacionar o correlacionar la atención, que vaya como un sistema integral, claro, para que la venta quede dentro del mismo negocio, ¿no? Porque muchas veces ha pasado, ¿no? Me doy una consulta o doy una consulta en una orientación médica, ¿no? Pero yo sé que el del doctorcito está más barato y me lanzo, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hace la empresa? No, pues te atiendo muy bien aquí, yo llevo tu control aquí, te vas a la farmacia y el médico hace que te lleva hasta la farmacia y te digo, aquí está la receta. Claro. Entonces, como que condicionan esa parte de la venta. O sea, realmente no es un obstáculo, o sea, al menos yo considero que pudiera ser, si se maneja de manera correcta, una forma de tener el acceso a la salud un poquito más accesible a las personas que de bajos recursos, que no tienen seguro social. Entonces, es su forma de solventar el problema, ¿no? Y en cierta manera, pues el derecho a la salud que tiene, ¿no? O sea, cubrir esta parte de, pues todos tenemos derecho a la salud, de recibir atención y demás. Fíjate que a mí la estrategia, y es que se debería ser, ¿no? Que el médico esté en comunicación o en contacto. Existe esta interacción médico-farmacéutico, ¿no? Pero caemos en el mismo punto, que el eslabón farmacéutico no está todavía delimitado como tal, ¿no? Ni legalmente incluso. Ajá. Digo, ahí esta es una super área de oportunidad. Y la otra, creo que pues obviamente estas estrategias en las que el médico interactúa con otros profesionales en la parte comunitaria, pues es una estrategia que como primera línea de defensa, vamos a llamarlo así, de la atención primaria en realidad, pues es una herramienta que ayuda a solucionar y a evitar complejidad en enfermedades más adelante, ¿no? Que sería lo ideal. O sea, yo les siempre digo que una farmacia comunitaria, lo que llamamos un centro de salud o una unidad médica, es una unidad que permite controlar para evitar a que, pues, obviamente, el paciente se complique, ¿no? Y ahí es donde debería estar el ser. Es correcto. El deber ser, ¿no? Ahora, existe controversia ahora en nuestro México porque, pues, obviamente, la farmacia evoluciona, ¿no? Ajá. Y bueno, se habló hace muchos años de un modelo nacional de farmacia hospitalaria que, bueno, que urge evidentemente cambios, ajustes, etcétera, y que quienes ya tienen 10 años, 15 años haciendo farmacia hospitalaria, pues han compartido que pues, hay cosas que no se pueden cumplir, que, etcétera, ¿no? Ahora, hoy vemos, y generó muchísima controversia, pues estas farmacias que parecen modulitos,
fuera de las instituciones y que bueno, que hubo muchas críticas y comentarios relacionados con, sobre todo con la temperatura de la medicación, ¿no? Ahora, estas farmacias que bueno, que se les llama en nuestro país farmacias del bienestar, ¿qué son en realidad? Amigo, no sé. O sea, realmente, si lo vemos por el lado. Si lo vemos por el lado normativo, ni están dentro de las definiciones de un establecimiento como, por ejemplo, ya se define farmacia. Pasa con los medicamentos similares. En ninguna parte de la farmacopea ni el suplemento de medicamentos menciona definición de medicamentos similar. Todo eso por decretos presidenciales y que pues han logrado ampliar el mercado, ¿no?, de medicamentos. Realmente te quiero dar un ejemplo quizá para poder definir un poquito más este tema y quizá no indagar mucho por temas ahí de bloqueos de información. Sí, nos van a bloquear. Pero a veces algunas farmacias las han multado hasta por $500,000 por no tener un rótulo en la entrada principal, que lo marca el suplemento. Normativa. O sea, si no tienes tu rótulo, llega el verificador, no tienes rótulo, un 0, el dictamen, multa por $500,000. Y es bastante. $500,000 es casi toda la rentabilidad de un año, ¿no?, de una farmacia chiquita. Entonces, yo siempre he cuestionado, y justamente cuando yo vi que sacaron medicamentos a la calle y que la filita. Me pregunté, oye, ¿dónde quedan los termómetros certificados con patrones de calibración que tengan vigencia hasta de no sé qué tanto tiempo? ¿Dónde quedan los registros de 2 años de temperatura? ¿Dónde quedan las facturas de proveedores establecidos, claro, bien establecidos, que llaman ellos? ¿Dónde quedan los 20 centímetros de separación del techo al piso? ¿Dónde queda el sistema de ventilación que te piden? ¿Dónde queda la planta eléctrica? O sea, realmente, para mí, o sea, si lo van a abrir para todos, o sea, para todos los ciudadanos, que el que quiera hacer una farmacia, sacar una mesita y ponerla fuera de su casa y comprar, bien, pues se me haría algo factible, ¿no? O sea, el acceso a medicamentos va a estar más disponible. Pero si solamente van a ser para ellos, pues al menos uno esperaría que ellos también cumplan con la normativa que han multado tantas veces. Es que ese es el punto, ¿no? Porque era uno de los principales puntos que comentaban en las redes, y quienes nos dedicamos a esto es la temperatura. Imagínate, aquí claro, sacan su farmacia a mediodía, que pues aquí estamos a una temperatura en mayo pues, que sobrepasa los 40. Tú dime qué medicamento va a tener estabilidad, ¿no? Pues no. O sea, obviamente, ya cuando hablamos de estabilidad, y ya nos habían platicado en otro podcast, en otro episodio, pues obviamente eso modifica incluso la respuesta que puede tener el paciente. Claro. O sea, la normativa, pues si bien tiene áreas de oportunidad, las cosas que ya están establecidas, pues sí deberían de cumplirse, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había incluso hasta memes, ¿no? De ahora ya sacamos la farmacia afuera y entonces ahora el paciente va a hacer fila en el sol, ¿no? Ajá. O sea, sí, tampoco hay como que mucha empatía hacia la parte del paciente, ¿no? Que es lo que en realidad debería hacer. Sí. Ahora, otro tema por ahí tiene que ver con los enfermeros, que por cierto mando saludos a mis amigos enfermeros, que los amo y los respeto muchísimo. Igualmente. Y que bueno, dicen por ahí que cada zapatero a tu zapato. Ahora, existen dudas porque se sabe que, bueno, que la prescripción ahora también puede ser por parte de enfermerías. O sea, ¿nos puedes comentar algo sobre ello? Sí, pues legalmente un licenciado en enfermería con cédula expedida por una institución que le llaman en el suplemento bien establecida, puede dispensar medicamentos, pero únicamente del cuadro básico. Okay. Lo que viene siendo fracción 5, fracción 6 o fracción 4, en algunos casos, ¿no? Ajá. Y tiene que estar avalado por un residente. O sea, normalmente, si lo leemos así como lo marca la ley, solamente pudiéramos recibir recetas de instituciones públicas con el sello de la institución, pero con cédula profesional de un licenciado en enfermería. Okay. Porque al final nos pide la validez de un médico interno o de un médico que esté ahí a cargo del área. Okay, o sea, existe ese candado en realidad. Existe ese candadito. O sea, no es como que yo enfermero diga voy a prescribir. Es correcto. O sea, tiene que estar realidad. Sí. Bueno, creo que eso también es uno de los puntos que genera como muchas interrogantes en el gremio farmacéutico, ¿no? Ahora, bajo tu experiencia, ¿por qué crees que no se ha logrado profesionalizar la farmacia?
si lo vemos por los dos lados, vamos a hablar de la hospitalaria. En la hospitalaria me ha tocado mucho ver que llegan y que los libros, hablándolos y enfocándolos en medicamentos controlados, están desactualizadísimos. Hay médicos que sacan otros medicamentos de fracción 1, dámelo, y el farmacéutico se tiene que amarrar de manos. ¿Por qué? Porque la indicación viene de dirección. Entonces ellos se quedan, bueno, ¿por qué no me dan el valor que yo tengo que tener dentro de una farmacia hospitalaria, ¿no? Y si te pones muy así, no, pues sabes que túmbalo, ¿no? Y en el caso de la farmacia comunitaria, que somos nosotros, pues normalmente se ha abarcado un mercado, o sea, si lo vemos por el INEGI, hay un mercado muy grande que hay demanda de medicamento. Incluso se ha visto que las farmacias comunitarias ahorita están en un proceso de desabasto. Okay. ¿Por qué? Es otro rollo por allá, ¿no? Entonces, lo que buscan es captar al cliente, ¿no? Y se están haciendo una guerra interna entre la repartición de qué cliente es mío, qué cliente es tuyo, qué cliente es de quién, ¿no? Y eso ha conllevado que muchas veces lo que el responsable sanitario pueda decir queda omitido, o sea, se suprime y el responsable sanitario no se siente valorado, ¿no? Ese es un factor. El otro factor es el desinterés, ¿no? Que ellos aplican muy en cuenta lo que viene siendo la normativa. Pero te voy a platicar un casito. Aquí hace unos años, en Tabasco, un médico del sector salud prescribió una solución tópica para verrugas y la indicación fue ótica. Wow. Ajá. Entonces, salió en el periódico incluso, y el rector en ese entonces, el doctor Piña, dijo, ¿sabes qué? Eso es una falta muy grande, al médico lo vamos a regresar al primer semestre de médico cirujano, ¿no? Yo ahí me pregunto, ¿solamente tendría que haber sido sancionado el médico? Yo soy químico, ¿no? Y yo en lo particular considero que también la farmacia debe haber sido sancionada, ¿no? Si estamos enfocados en el área del cuidado del paciente, o sea, mi deber debió haber, oye, ¿sabes qué? Pues te están dando una receta con una solución tópica para verrugas, pero te dicen que es óptico. O sea, ¿sabes dónde se lo va a aplicar? Y que el paciente diga, oye, ¿sabes qué? Sí, es que me dijo que en la oreja. Y, pues, oye, ¿cómo, no? O sea, es muy ácido, muy básico para el claro. Tejido. Sí, no tiene nada que ver. Ajá. Y en ese momento pues, pudo haber contenido lo que perjudicó al niñito, ¿no? Porque fue un paciente pediátrico que perdió totalmente claro. su audición, ¿no? Entonces, ahí donde se profesionaliza la farmacia, ¿no? O sea, realmente tenemos que enfocarnos bien en lo que vamos a dispensar, en lo que tenemos que dispensar para evitar ese tipo de riesgos al futuro. Sí, y es que es eso. Acabas de tocar un punto bastante delicado y que es sumamente del deber ser y el quehacer del farmacéutico, que es algo que se llama validar la prescripción. O sea, si yo como farmacéutico veo que es una vía de administración distinta a la que normalmente entro en comunicación. Claro. No voy a dispensar hasta que yo confirme que no sea realmente un error. Eso que ocurrió fue un error en la medicación, porque ya desde que tenemos una vía de prescripción, de administración, distinta, que va a implicar en un problema grave, que en este caso fue la pérdida de la audición, entonces ya estamos hablando de que el farmacéutico debe de jugar, o más bien juega un papel importante en ello, ¿no? Entonces, el término dispensar, y era el punto que comentábamos al inicio, es no solamente lo voy a entregar, sino voy a ver que realmente sea para mi paciente correcto, que sea la vía de administración correcta, las dosis correctas, y más si es pediátrico, hay que tener todavía más cuidado. Entonces, la parte de la profesionalización implica eso, tener gente realmente capacitada, que esté en el área, que sea farmacéutico, de esta parte clínica, y que realmente estos farmacéuticos, pues obviamente, puedan decir, oye, aquí hay algo que no suena bien o que no es adecuado para este paciente, voy a verificarlo, ¿no? Incluso vía de administración, dosis, tiempo en el que se tiene que administrar. O sea, todo ese tipo de cosas es el que hacer. ¿Por qué no se profesionalizará? Tú acabas de decir muchas y bueno, me imagino que quienes nos ven y nos escuchan nos van a contar muchas, porque obviamente hay muchas historias de terror de este tipo, de que el paciente al final salió dañado o salió con un problema. Una reacción adversa. Ya, que sería como lo mínimo, ¿no? Una reacción adversa incluso a perder la visión, el oído, etcétera, ¿no? Y que
seguramente nos podrán compartir quienes nos comentan luego, o sea, qué han vivido en este tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo peor de la historia, pues es que el daño, pues ya está hecho. Ya está hecho. O sea, ni cómo regresarlo, ¿no? En muchas ocasiones así es. Y digo, si somos como muy directos, pues le fue bien al niño. Ajá. Porque Sí. incluso hay cuestiones en las que pues, el paciente se puede morir. Claro. Le ocasiona la muerte, ¿no? Y bueno, sobre todo cuando son alérgicos a algún medicamento Y que no lo y que no tienen esa información o no la preguntan y entonces va la medicación, ¿no? O sea, normalmente estamos acostumbrados a que son alérgicos a los antibióticos, algunos grupos, ¿no? Pero hoy en día hay pacientes alérgicos hasta a AINES, entonces no les puedes dar los AINES, o sea, paracetamol y todos estos, luego salen alérgicos. Bueno, ahora, ¿qué recomendación, ya para empezar, pues a cerrar, porque si no nos va a llegar aquí todo el día, la noche? ¿Qué recomendación le harías a una persona que va a la farmacia por medicamentos? ¿Qué recomendación? Bueno, primero que muchas veces queremos hablar con los profesionales, ¿no? O sea, realmente buscamos hablar con el químico responsable sanitario, podemos ver su nombre en la entrada principal, pero pues igual y depende del horario en el que estamos visitándolo, ¿no? O sea, no los químicos están ahí el 100%, ¿no? Mi recomendación es que se informen, ¿no? O sea, ahorita afortunadamente la información sobre medicamentos está muy abierta, hay mucha bibliografía respecto a medicamentos. Existe el PLMN, el que está en el explorador del mundito, donde puedes meter el nombre del medicamento y te da toda la información, la normativa, las reacciones adversas, la farmacodinámica, la farmacocinética, ¿no? Y que se informen, o sea, que si bien tenemos un médico tratante, o sea, realmente tenemos que informarnos también nosotros y estudiar para que podamos ir a lo seguro y saber que realmente qué medicamento me van a dar, ¿no? Porque también ha pasado, ¿no? De que voy por un medicamento y por una letra cambia, claro, y ya es otra sustancia y, hombre, ya estamos dando otro tratamiento, ¿no? Infórmense, validen bien que su receta traiga los requisitos que se necesitan, que la farmacia a veces informa y que validen que el medicamento que se les está dando sea el que el médico les está pidiendo, ¿no? Para su tratamiento. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que revisen que si es su medicamento, que es la dosis, que es la vía, que es para ellos, etcétera. Porque yo tuve un caso en el que era un paciente masculino, le dieron tabletas que supuestamente eran por vía oral, pero bueno, ni la persona que dispensó, pues ni el paciente se fijaron y eran tabletas de uso vaginal. Entonces, obviamente, pues no iba a funcionar el medicamento y el paciente seguía complicándose, ¿no? Entonces, como pacientes, usuarios de las farmacias, tenemos que asegurarnos que el medicamento que nos dan es el que viene declarado, ¿no? en la farmacia. Y bueno, ¿algún último consejo que le quieras dar a quienes nos ven, a quienes nos escuchan? Sí, miren, si están enfocados, la verdad, el campo de farmacia es una maravilla. Desde la farmacología, que aquí mi amigo da perfectamente, de farmacocinética, farmacodinamia, toxicología. La farmacia comunitaria o la legislación sanitaria enfocada a farmacia también es una maravilla, es un universo que crean que le va a dar un plus a su conocimiento, ¿no? Pero pónganse a estudiar, o sea, siempre mi recomendación ha sido estudien, lean e interpreten, o sea, no sean cuadrados. A veces mi lema ha sido, incluso eso me costó una molestia de un verificador en Chiapas, es la autoridad no siempre tiene la razón. Claro. O sea, la autoridad va a llegar a pedirte las perlas de la Virgen cuando la normativa dice otras cosas. Estudien para que no les engañen, ¿no? Y que busquen consejos. O sea, realmente a veces caemos en la cuenta de que, ya estoy aquí 10 años en el campo de farmacia comunitaria, ¿no? Y ya no necesito saber de nadie. Al contrario, o sea, siempre necesitamos pedir consejos, buscar opiniones y sobre todo informarnos, ¿no? Sí, sobre todo que estamos en el área de la salud y el área de la salud es en constante mover y es un constante cambio. Pues muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Gracias por esta interesante y pues seguramente será bastante intrigante las respuestas y comentarios que vamos a recibir. Y bueno, estimados alquimistas, pues muchas gracias por escucharnos y vernos en este episodio. La próxima vez que usted vaya a su farmacia, pues asegúrese que el medicamento que ha de recibir sea el adecuado. Además, certifique que la farmacia pues sea una farmacia que tenga los elementos
incluido el del responsable sanitario. Y bueno, nos vemos entonces en el siguiente episodio y no dejes de dejarnos tus comentarios y bueno, seguirnos en el canal. Hasta la próxima.